Bienvenidos a Fitness Más. En el programa de hoy les voy a contar lo que fue mi primer campeonato fisicoculturista, o en realidad lo que fue mi segundo campeonato, porque antes tuve una pequeña experiencia en competición en un torneo en el gimnasio Calabozo, que era nuestro gimnasio en San Justo, Santa Fe, un gimnasio pequeño, muy humilde, que lo hicimos con mucho esfuerzo, pero eso lo voy a dejar para otro momento, para otro programa, porque la historia en sí de cómo se armó ese campeonato donde íbamos a ser muchos competidores y quedamos solamente 3, es una historia muy interesante que vale la pena de ser contada en un programa. Antes de seguir, les quiero recomendar un canal de YouTube que es muy nuevo, se acaba de estrenar, que es de Gustavo Martínez, un gran campeón argentino de fisicoculturismo, propietario del gimnasio Steel and Blood, que es uno de los gimnasios más fierreros de Buenos Aires y la cuna de muchos campeones. Es un canal, Gustavo tiene ya mucha experiencia en Instagram porque sube unas recetas espectaculares, ricas, muy sencillas de hacer, no solamente para los que estamos en la competición, sino para todos aquellos que se quieran ver bien y estén en el mundo del fitness. En este canal él va a subir sus recetas y va a hablar de entrenamiento, experiencias y mucho más. Así que muy recomendable, síganlo, Gustavo Martínez, entrenador. Mucho éxito, Gustavo, ya te vamos a ir a visitar por el Steel cuando nos dejen abrir, y mucho éxito con el canal. Por ahí un día hacemos algo en conjunto. Vamos a la historia que le quiero contar, que es muy interesante. A muchos les va a traer recuerdos por las cosas que tiene la anécdota, y otros se van a ver sorprendidos y no van a poder creer cuál diferente eran las cosas hace 30 años atrás, sobre todo comparando con los últimos 10 o 15 años, sobre todo los últimos 10 años, que cambió tanto el mundo, pero cambió muchísimo más el culturismo. Así que presten atención. El tema es así, yo era año 1989, yo ya venía entrenando hacía un par de años. Si bien yo sabía que en algún momento iba a competir, no tenía una guía como ahora, que uno puede tener un entrenador, un amigo que compite, un calendario. Había ido solamente a un solo torneo en Rosario, un campeonato rosarino. Recuerdo que ganó Omar Piccolo, que en ese momento era uno de los mejores culturistas, incluso salió 2 veces segundo en el campeonato argentino. Y bueno, yo quedé impactado porque dije, esto es lo que yo quiero. Yo quería competir y no tenía esa guía, alguien que me lleve, que me encamine, incluso no solo en la preparación, sino que me diga dónde debía competir. Yo entrenaba en estos momentos en el gimnasio Power, tal vez el gimnasio más fierrero que yo vi en mi vida o que entrené. He entrenado obviamente en gimnasios mucho más grandes, pero en proporción de cantidad de socios y atletas jamás, ni siquiera, no, en el Golf lejos, está muy lejos. Acá había, por decir, 80, 100 socios. De los 80 había 30, 40 que competían y 20, 30 que se estaban preparando, y 10 que pasaron y entraron por equivocación. Muy fierrero, toneladas de pesas, muy buena onda. Ahí hice los primeros pasos en el culturismo, conocí a muchos grandes culturistas. Uno de ellos, el dueño, el negro Omar Jiménez, muchos lo conocen en Rosario. Luego salió subcampeón argentino en el primer campeonato, en la primera vez que se hizo la categoría pesada. Y bueno, yo hasta un día estaba entrenando, era mediados de año, y veo un cartel, un afiche en una puerta que decía Campeonato Santafesino de Culturismo y Campeonato Abierto, Rafaela, provincia de Santa Fe. Para los que no son de Santa Fe o de Argentina, digamos que Santa Fe es una provincia que se encuentra en el centro norte del país, y Rafaela es la ciudad que está en el centro de la provincia, una ciudad muy próspera y agroindustrial, y aproximadamente me quedaba de mi ciudad natal a unos 160 o 200, 180 kilómetros aproximadamente. Bueno,
me quedó grabado, anoté el número de teléfono, llamé a lo que era el promotor o Esker, lo llamo por teléfono, bueno, le comenté, soy de San Justo, quería un poco de información, me dice campeonato, bueno, era en noviembre, estamos hablando que esto era en junio, julio, cuando vi el cartel, por eso fíjense la importancia de que haya un cartel anunciando un campeonato, uno le resta importancia, pero puede ser que una persona como yo, tal vez hubiera competido de otra forma, pero el puntapié inicial lo dio ese cartel que de casualidad lo vi en el gimnasio, por eso la importancia de siempre promocionarlo. Obviamente hoy se sabe todo por las redes sociales, pero también es bueno haber un afiche en todos los gimnasios, hace que haya más posibilidades de captar atletas. Llamo por teléfono, me dicen que iba a haber una categoría provincial, interprovincial, abierta, y había otra categoría que era regional, que eso me gustó porque yo no sabía, no tenía cero experiencia en competición, obviamente, donde competían gente de la zona y que iba a haber juveniles y mayores. Yo era juvenil en esa época y era para la gente de, bueno, Rafaela, Esperanza, San Cristóbal, San Justo, todas las ciudades que hay allá alrededor. Me empiezo a preparar para el campeonato, vuelvo a San Justo, más para fin de año, esto ya debería ser agosto aproximadamente, y me estaba preparando para este torneo interno que yo le comenté, que se fue postergando, y yo seguía haciendo dieta para ese campeonato, y que no llegaba, lo postergábamos 2 semanas más, era muy informal todo, imagínense que lo íbamos postergando porque no estábamos todos listos. La cuestión que como yo no sabía bien de metabolismo y de dieta, yo hacía una dieta extremadamente estricta que constaba de pechugas de pollo hervidas, claras de huevo y verduras hervidas. Obviamente, ahora con el tiempo fui aprendiendo y era muy poca comida, yo por mi metabolismo necesitaba comer más cantidad de carbohidratos. Obviamente tenía muy poca masa muscular en esa época, recién estaba comenzando, y la suplementación, por supuesto, no es lo que se usa actualmente, o al menos es lo que yo usaba. Había tomado un par de veces alguna pastillita de Dianabol o de Estano, pero me acuerdo perfectamente que para este torneo, unos 2 meses antes, me puse un decadorabolín de 100 miligramos y un decadorabolín, que es decanoato de nandrolona, original de Organón obviamente, de 50 miligramos. Eso fue lo único que usé, 100 miligramos una semana, a la semana o 10 días 50 miligramos de nandrolona, decanoato de nandrolona. Esta dieta súper estricta, entrenaba como un animal, con un entusiasmo terrible, éramos un grupo en este gimnasio, el Calabozo, que teníamos muy humilde, un gimnasio muy humilde, que lo hicimos con muchísimo esfuerzo. Y bueno, dentro de las pocas herramientas que teníamos, me fui preparando hasta que llegó el momento de viajar. Y lo hice con un compañero de entrenamiento del gimnasio Calabozo, que competía en la categoría cadetes. O sea, competimos los dos en lo que sería junior, en menores, digamos, y después en el abierto, digamos, en el interprovincial, yo competí en juveniles y mi compañero compitió en la categoría cadetes. Los dos fuimos con muy buena presentación. Yo me acuerdo que tengo algunas fotos, estaba muy ripiado, digamos, porque, claro, al comer tan poco y al irse postergando las fechas del torneo, yo seguía con la dieta y me iba marcando cada vez más. Entonces, llegó el día del torneo. Teníamos muy pocos recursos, por decirlo de otra forma, éramos tan pobres y nos fuimos, esto bueno, una de las cosas que nadie lo puede creer ahora, nos fuimos a dedo porque hay que tomar la ruta 11 hasta llegando a Santa Fe, hay otra ruta que va a Esperanza y Rafaela. La cuestión que tuvimos como 2 horas haciendo dedo, no nos llevó nadie, tuvimos que gastarnos unos pesos, tomamos un colectivo y luego otro colectivo más para llegar a Rafaela. En cuanto a la preparación, no puedo decir demasiado más que lo que usé, la suplementación que usé, no ningún tipo de proteínas, la creatina no se sabía ni lo que iba a hacer siquiera, el C4 era un explosivo y
básico, ¿no? Comer pollo, claras de huevo, verduras, entrenar básico con lo que teníamos. No teníamos prensa 45, no teníamos extensiones o flexiones para cuádriceps y para femorales. O sea, era todo sentadillas, pesos muertos, muy básico. Y, por ejemplo, con respecto al color, que hoy estamos con el Protan, con el Dream Tan, con el Shantana y no sé cuántas cosas más, hacíamos una mezcla, los memoriosos se van a acordar y a más de uno se le va a caer una lágrima, que era una mezcla que se hacía con Jaleaco Tea, que era un tipo bronceador instantáneo que había, tierra india y mertiolate. Se mezclaba todo eso y hacía un color bastante bueno. Esto, a que en esa época tomaba muchísimo sol, ya estaba muy bronceado, me permitió llegar con un color espectacular. Tenía un color como si hubiera usado el mejor bronceador actual, cosa que creo que me ayudó también. El color era excelente, el slip era blanco. Era más que un slip, era un calzón de vieja, parecía, yo no sabía en esa época. Voy a ver si si encuentro alguna foto, la voy a poner en la presentación. No estoy editando con fotos por falta de tiempo, lo haré más adelante, pero voy a tratar de poner esa foto. Era como un calzón de vieja, muy grande, pero resaltaba mucho el bronceado con el slip blanco. Y en ese viaje, yo cuando me levanté, había escuchado, me habían comentado que había que comer mucho, como sería lo que digamos una carga, pero no tenía organizado una carga de carbohidratos, era todo muy improvisado. Entonces lo que hice era comer, me acuerdo que comí la noche antes un plato de fideos, y como había escuchado que había que comer mucho, ya me preparé toda la comida, que eran 3 o 4 sándwiches de milanesa, unos sándwiches así grandes de milanesa, con mostaza, con las milanesas fritas, con todas las porquerías. Y me llevé 4 paquetes de galletitas, merengadas, mellizas, rumba y amor, que estaban en esa época. No sé si aún, como no comí nunca más galletitas, masitas le decimos en Santa Fe, no sé si todavía están, pero me acuerdo, merengadas, mellizas, rumba y amor, en una publicidad. Me compré uno de cada una y los sándwiches de milanesa. Me fui todo el camino comiendo sándwich de milanesa, galletita, sándwich de milanesa, galletita, un hambre, estaba desesperado. 3 meses a dieta súper estricta, con un metabolismo rápido y comiendo poco, o sea que lo disfruté más que al torneo, prácticamente a lo que fue esta carga sucia, que de alguna forma ahí no es que descubrí, sino que experimenté. Después lo hice 20 años después. Hoy se hacen estas cargas sucias con sodio, con grasa, porque después los años subsiguientes, los siguientes 10 años, hacíamos cargas extremadamente limpias, hasta tomábamos agua destilada. Yo estaba comiendo galletitas con sodio, Coca-Cola, que era buenísimo, me vino al pelo de suerte. Usé esa estrategia que era comer mucho, porque había escuchado que había que comer mucho, pero en realidad estaba metiendo grasa, sodio, lo que me permitió, cuando llegué a la competición, estar, si bien no tenía obviamente mucha cantidad de músculo ni densidad, tenía una vascularización impresionante y estaba rayadísimo para lo que era el trabajo, los años de trabajo que tenía. Tenía 2 o 3 años de entrenamiento. O sea que eso también me ayudó muchísimo. Pero cómo son las cosas, descubrí lo que es la carga sucia, la practiqué 30 años después, y luego que 25 años después empecé otra vez a replicarla, digamos, en los últimos torneos con mucho éxito, porque te da esa plenitud muscular de meter el agua dentro de la célula y llegar denso, full y en una excelente condición física. Ojo, hay que saber hacerla, porque tenemos que estar muy ripeados, tenemos que estar muy listos, no tenemos que andar moviéndonos mucho, tenemos que estar tranquilos. Pero bueno, lo de la carga sucia lo podemos aplicar, podemos hacer un programa hablando del tema, da para muchísimo. La cuestión que hice esta carga con sándwiches de milanesa, masitas o galletitas, como lo quieran llamar, y Coca-Cola. Llegamos a Rafaela, con mi amigo fuimos al torneo. Impresionante la cantidad de gente. Fíjense, estoy hablando hace más de 30 años.
lo popular que había, que eran estos torneos, porque incluso este torneo que fui a Rosario era un teatro lleno de gente, y este explotaba, era una cosa de locos, un club, un lugar, como no era un teatro, era un tinglado muy grande del club, lleno de gente, y como en todo torneo empezamos a calentar, empezamos a calentar para salir, salíamos primero estas categorías que eran regionales, primero salíamos las categorías de los menores, los mayores, y después venía la categoría abierta, que ya era cadetes, juniors, donde yo competí, y después categoría, como les repito, promocional, intermedia, primera, que eran de ascenso, o sea que había muchos culturistas que trataban de ir calificando para tratar de estar en categoría primera, ganar la categoría primera, y si ganabas la categoría primera en un torneo grande, clasificabas para el argentino. Hoy en día pagás, podés ir al argentino, al Arnold Classic, al Olympia Amateur a Las Vegas, y compiten todos. Eso era el plus que tenía llegar a un campeonato argentino, y por eso era tan bueno el nivel de esos campeonatos argentinos de la época. Entonces empezamos a calentar, y recuerdo que entre la gente, cuando subí la primera impresión, éramos como 14 o 15 en la categoría, eran todos más grandes que yo los veía todos gigantes, claro, estaban todos lisos porque no había mucho conocimiento, y a mí me benefició esta prolongación del torneo anterior que me permitió llegar muy, muy ripiado, más el color, más las porquerías que había comido antes, que me había inflado, entraron a saltar venas por todos lados. Después me di cuenta que había hecho una gran diferencia con el resto, que si bien eran más grandes de tamaño, estaban bastante lisos. Lo que me acuerdo, que cuando subí al escenario, fue la primera vez que subí a un escenario, que había gente, se me puso todo en blanco, no veía nada de los nervios, y de repente se me acomodó un poco la vista, empecé a ver a la gente y empecé a posar. Pedían las poses, muy mal habré posado. Me imagino, ahora no poso tan bien, pero en ese momento supongo que peor. Y entre la gente lo veo a Omar Piccolo, que era uno de los que habían sido instructores en los primeros gimnasios que fui a Rosario, y le hacía una seña y no me reconoció. Entonces después, cuando bajo en la categoría, entregan la premiación, primer puesto, una alegría. Yo creo que Ronnie Coleman, cuando le ganó a Flex Wheeler el Olympia, no estuvo tan contento como estuve tan contento de ganar ese primer torneo. Los que están en competición y tuvieron estas experiencias saben la gran alegría que uno puede tener después de tanto sacrificio, y algo que le gusta tanto, porque en realidad mi expectativa en el torneo era salir quinto. O sea, yo en el torneo que había de Rosario sabía que a los 5 primeros le daban una medalla o un trofeo. Entonces mi objetivo era por lo menos llevarme una medalla. Yo con salir quinto era feliz. A diferencia de hoy, que tengo en el gimnasio todas las semanas me caen chicos que vienen a competir y quieren ganar el overall del Arnold Classic para ser profesionales, ya sea en Med Physique o en culturismo, para tratar de clasificar para la Olympia, cuando no pueden hacer un top 3 en un torneo pequeño. Esto es normal, esto es de todos los días. Fíjense las diferencias, y yo creo que también eso hizo a que mi carrera sea tan extensa y que aún esté preparándome, como en este momento que me estoy preparando para competir a fin de año. Hoy es todo tan efímero, tan rápido, y lo quiero ya. Entonces no hay toda esa base que está formada por la expectativa que teníamos, que eran mucho más chicas. Entonces, al ganar este torneo, yo les repito, Coleman no estuvo tan contento como yo cuando gané este torneo. Me retiro del escenario, me empiezo a preparar para lo que era la categoría interprovincial. Después ya venían las promocionales, las intermedias, las primeras. Entonces, fui y lo saludé a este muchacho Piccolo. Me dijo, no te había conocido, realmente estaba totalmente cambiado. Pesé entre 73 y 75 kilos aproximadamente, que fue el peso de mis primeras competiciones. Me empecé a preparar para la próxima categoría, empiezan a llamar, dicen, categoría juvenil, a calentar. Bueno, antes de esto, cuando nos estábamos preparando,
Viene mi amigo, el que compitió en la misma categoría interprovincial conmigo, él ganó su categoría cadetes, yo gané la juvenil, la regional, me dice, vení, me dice, escuchá, vení, que hay un tipo gigante, dice, ahí afuera había como un patio donde calentaban, y veo uno que estaba tirando unas doble bis expansión, un tipo de los más grandes que había visto hasta ese momento, era muy grande, pesaba como unos 90 kilos más o menos, en competición. Mirá, dice, qué groso que es. Bueno, le sacaban fotos, ¿viste? Estaba posando este muchacho. Y le digo, no, te explico, esto es así, acá tenés cadete, vos sos cadete, yo soy junior, después está la categoría promocional, cuando ganás promocional, pasás a intermedia, cuando ganás intermedia, pasás a primera, que son estos grandotes acá, él es categoría primera, por eso son tan grandes, me dice, mirá qué grosso, qué lomo, bueno, quedó ahí. Estábamos esperando que nos llamen, dice, vamos a calentar categoría juveniles, juniors. Cuando voy a calentar, viene este grosso, que estaban todos sacándole foto, agarra un banco de pecho, le pone como 100 kilos, que era la máxima que tirábamos nosotros, y empieza a calentar, puf, puf, puf. Y yo no lo conocía, no sabía quiénes eran mis rivales. Entonces le digo, discúlpame, ¿qué categoría sos vos? Dice, yo soy categoría juvenil. Ah, digo, mamá mía, la que me espera no serán todos así, voy a ir a subir, me van a matar. Entonces me acuerdo que voy a este instructor que tenía, que era Omar Piccolo de Rosario, le digo, Omar, escúchame, ahí estaba viendo, hay un junior que es gigante. Me dice, escúchame, ¿qué querés? ¿Vos querés ganar o querés hacer un buen papel? No, le digo, yo con salir entre los 5 primeros yo me conformo. No, dice, anda tranquilo que te va a ir bien, me dice. Vuelvo, ¿quién era después me entero, este gigante que tenía mi edad prácticamente, sí, porque era junior, era nada más ni nada menos que Alberto Calabrese, tal vez el culturista más masivo que hubo en la Argentina, que competía luego, unos años después, competía con 108 kilos, en excelente forma, 4 veces campeón de campeones, campeón sudamericano y un montón de títulos más. Un saludo para Alberto, si me está viendo, siempre entrenando fuerte como buen patovica ahí en Esperanza, provincia de Santa Fe, una de las leyendas del culturismo argentino. Y bueno, y dije, ¿serán todos así? Por suerte no eran todos así. Estaban obviamente mucho mejor que la categoría anterior. Empieza la competición, competimos, obviamente, ganó Calabrese cómodamente. Y la pelea, el segundo puesto, estábamos bastante parejos con un muchacho de Rosario que se notaba que tenía un mayor desarrollo muscular, pero quedé tercero. También éramos unos 12 o 15, no recuerdo exactamente. Y bueno, bajé, me quedé ver, obviamente, no hago como los pibitos estos de ahora que terminan la categoría y se van a comer con la novia o con los padres, o se van a ver una película en Netflix o a postear la fotito que se sacaron. Me quedé hasta el último momento, había 5 competidores en primera. Ganó un muchacho de Rosario, Fabián Méndez, que después fue campeón argentino hasta 70, de no muy grande, pero una línea excelente. Y bueno, para mí, más allá de la gran alegría, fue toda una experiencia dar este primer paso y sobre todo haber ido y haber conocido cómo era calentar, subirte a un escenario, conocer gente. Me acuerdo que en el colectivo cuando íbamos parados, ¡ay, qué locura! Íbamos parados, hoy sería impensable porque tenés que quedarte con los pies arriba, íbamos a dedo, después en colectivo y parados encima. Me acuerdo que en el colectivo lo conocía, que le mando un gran abrazo a mi amigo Javier Scooby del Valle, que el hermano Fabricio del Valle, campeón argentino pesado, un tipo muy grande, uno de los mejores pesados que tuvo Argentina, y el hermano mayor lo había hecho competir a Scooby, que tenía 13 años, y bueno, yo me di cuenta, estaban pintados, estaba con un muchacho se llama Norberto Naurat, que venía de ganar el Centro de la República en Córdoba. Los cordobeses
Los porteños también sabrán que era un campeonato importantísimo después del argentino. El centro de la República era el torneo de referencia. Y venían con Mangia, que era un máster natural, según lo que se decía, que probablemente lo haya sido, que era... en esa época los máster no es como ahora que hay un nivel que un máster te gana el overall del sudamericano, sino que era una categoría un poco inferior de alguna forma, no había muchos participantes y no era mucha calidad. Lo que tenía Ricardo Mangia, un contador de Paraná, que entraba muy ripiado a pesar de sus 70 kilos, 68, 69 kilos, que era un peso bastante aliviado, porque tampoco era muy bajo, pero tenía mucha vascularidad y mucha definición, y él hacía la diferencia, ganó muchísimos torneos el máster. La oportunidad de conocerlo, bueno, a gente como Scooby, después al contactarme con esta gente, después lo conocí a Marcelo Bagnati, que si también le mando un gran abrazo y que siempre sé que nos ve, actualmente en España, pero tenía los gimnasios Géminis. Él hizo una escuela de culturismo en Entre Ríos, que es una provincia de Argentina. Ahí tuve la oportunidad de contactarme con esta gente y dar los primeros pasos para luego competir al año siguiente en 5 campeonatos seguidos, también en Santa Fe, Rafaela y otros lugares. Pero me pareció que estaba bueno compartir esta experiencia, ver un poco las diferencias desde la pintura, cómo era la dieta, cómo eran los slips, cómo era el ambiente, cómo era todo, la gran diferencia. Uno a veces se pone a pensar y se emociona un poco. Dicen que somos nuestros recuerdos, decía Borges, y de alguna medida sí, porque cuando uno se sienta a la noche y se empieza a recordar estos momentos tan gratos y estos comienzos tan humildes, digamos, en un deporte, y poder haber hecho una carrera y actualmente seguir con la misma ilusión, con las expectativas para competir a fin de año en un campeonato argentino, luego de... Mi último argentino fue en 2003, después yo me fui a competir a Estados Unidos y después competí en otros campeonatos, pero nunca más en un argentino. Y volver a competir en un campeonato argentino después de tanto tiempo es una de las cosas tan lindas que tiene este deporte, que es el fisicoculturismo. Vamos a seguir cada tanto metiendo estas anécdotas. Tengo imagínense, para hacer más que un programa, para hacer una miniserie de Netflix con varias temporadas. La gente me pide que cuente un poco estas cosas y bueno, un día cada tanto vamos a hacer alguna recopilación y voy a ir describiendo como el campeonato que le conté, el primer campeonato interno en este gimnasio Calabozo tan humilde, o como aquella vez que hicimos el primer torneo en San Justo, Santa Fe, con el arroz con menudos para toda la concurrencia, que fue algo espectacular e impensado también en el día de hoy. Gracias por estar en Fitness Más, gracias por apoyar el canal, gracias por seguirme a mí y al amigo Padilla. Tenemos un programa muy interesante el lunes, que justamente estamos hablando de esta época. Hay un programa que estamos hablando cuál fue la Golden Age o la edad de oro del fisicoculturismo. Fueron los años 70, fueron los 80, para muchos fueron los 90. Ahí vamos a analizar un poco y vamos a escuchar sus opiniones para ustedes, cuál fue la edad de oro del culturismo. Otra vez, gracias por estar en Fitness Más. Si no están suscriptos, suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Si se quieren contactar conmigo, por ahí dejo el Instagram, me pueden contactar por Instagram. Compártanlo al video, siempre les digo que lo compartan si les gustó, y si no les gustó también compártanlo. Y gracias por ser musculoso.